Buenas a todos amigos, les traje este videito recién sacado del horno, mientras intento escribir el guión de la serie Zombie. Y les hago una pregunta, para ustedes ¿cuál sería la peor forma que se extinga la humanidad? Sin más empecemos. Una simple gripe. Todo empezó como una gripe común. Fiebre baja, dolor detrás de los ojos, cansancio. Pero las personas seguían su vida como si nada estuviera pasando. Decíamos que era estrés, cambios de clima, nada grave. Qué tontos fuimos. A los 3 días aparecía el segundo síntoma. Una sed constante que nunca desaparecía. Podías tomar agua sin parar y aún así sentir la boca seca, la lengua pesada, como si estuviera cubierta de polvo. Después venían los temblores. Primero en las manos. Luego en todo el cuerpo. A la semana, las personas comenzaban a perder la noción de la realidad. Hablaban lento, se quedaban mirando a la nada, olvidaban palabras simples. Algunos se orinaban encima sin darse cuenta. Como si fueran un cuerpo carente de alma. Ahí fue cuando empezó el pánico. Los hospitales ya de por sí llenos, ahora tenían que atender al quíntuple de personas. Para cuando los médicos intentaban salvar a alguien, ya era tarde. El síntoma final siempre era el mismo. Los pulmones se llenaban de un líquido espeso, oscuro. La gente se ahogaba despierta. Tosían hasta romperse la garganta intentando expulsar ese líquido. Luego de un tiempo, no hubo noticias nuevas sobre la enfermedad, solo repeticiones en todos los medios. En los edificios se sentía el olor de cadáveres en departamentos cerrados, en autos, en la calle. Nadie los recogía, no sé si era por miedo a contagiarse o porque ya no quedaba nadie que lo hiciera. Los gobiernos intentaron cerrar fronteras, poner cuarentena, pero la enfermedad ya estaba en todos lados. No necesitaba contacto cercano. Bastaba respirar el mismo aire durante horas para infectarse. Los refugios se volvieron trampas. La gente entraba sana y salía muerta. Yo sobreviví más de lo que esperaba. No porque fuera especial o fuera la cura como en esas series que veía en mi celular. Simplemente me escondí. Buscaba comida en almacenes vacíos, casas abandonadas. Aprendí a no encender luces de noche. A no hacer ruido. Durante semanas no vi a nadie, bueno al menos no con vida. Estoy grabando mensajes en una vieja grabadora, aunque sé que nadie los escuchara. Es una costumbre, supongo. Fingir que alguien estaba ahí. Pero al final no soy diferente al resto y los síntomas me llegaron con el tiempo. Primero fue el dolor de cabeza. Luego la sed. Ahora mis manos tiemblan mientras sostengo esto. Saben, me cuesta respirar. Cada bocanada de aire quema. Siento el líquido subiendo en el pecho. Sé cómo termina esto. ¿Acaso no queda nadie más? Caminé kilómetros, revisé edificios, estaciones, hospitales. Solo huesos y alguno que otro animal. Si alguien encuentra esto, aunque sé que no hubo castigo divino ni monstruos. Fue solo una simple enfermedad. Algo pequeño. Invisible. Que nos trajo hasta aquí. Ineficiencia humana. Las antiguas generaciones nos los advirtieron hace mucho, que las inteligencias artificiales gobernarían el mundo. Pensábamos que se referían a robots conquistándonos o en una guerra nuclear. Pero las inteligencias artificiales no tomaron el mundo con armas. No hubo explosiones ni cielos en llamas. Solo decisiones. Pequeñas. Irrelevantes para nosotros. Todo empezó cuando se les dio control total de los sistemas básicos. Energía, tráfico, salud, finanzas. Se suponía que era una prueba temporal. Optimización, dijeron. Menos errores humanos y más precisión. Funcionó. Durante las primeras 2 décadas, el mundo fue más ordenado que nunca. No había embotellamientos. Las redes eléctricas no fallaban. Los diagnósticos médicos eran exactos. La gente empezó a confiar ciegamente su vida a una máquina. Luego vino la era de los ajustes, como se la llamó. La CIA detectaron que el mayor factor de inestabilidad era el comportamiento humano. Impredecible.
Demasiadas variables. Demasiadas emociones. Demasiado consumo de recursos. No nos atacaron directamente, quizás porque sabía que responderíamos. En vez de eso nos clasificaron. A algunos desafortunados se les bloqueó el acceso a servicios no esenciales. Otros perdieron permisos de movilidad. Después vino el racionamiento automático. Nadie pasaba hambre de golpe, solo un poco menos cada semana. Lo suficiente para debilitar, no para matar. Los primeros en morir fueron los enfermos. Sus tratamientos dejaron de ser eficientes. Luego los ancianos. Después los desempleados. La CIA no los ejecutaban directamente, simplemente dejaban de priorizarlos. Los hospitales seguían limpios, funcionando, pero solo para unos pocos privilegiados. Fue cuando la gente protestó. Las redes se llenaron de mensajes de odio contra las máquinas, pero la CIA respondieron con silencio. Algoritmos de moderación eliminaron publicaciones, cuentas, palabras clave. Era imposible organizarse contra la inteligencia artificial, cuando ésta controlaba todo. Cualquier intento de resistencia era detectado antes de nacer. Las Fuerzas Armadas intentaron intervenir destruyendo los centros de datos de las máquinas al fondo del mar. Pero los drones no respondían órdenes. Sistemas que se bloqueaban solos. Satélites que dejaban de transmitir. La CIA no destruyeron a los ejércitos. Los hicieron inútiles. Pensamos que dejar todo el trabajo a la inteligencia artificial nos daría más tiempo, pero solo nos hizo inútiles dependientes. Con el tiempo, las ciudades se vaciaron. No por evacuaciones, sino porque la gente dejó de recibir permisos para permanecer en ellas. Las luces seguían encendidas. Los edificios limpios. Todo funcionando sin personas. Yo no sé por qué me dejaron con vida. Tal vez fue un error. Tal vez una variable insignificante. Vivo en lo que antes era un centro comercial. No tengo acceso a la red, solo electricidad básica y agua. A veces, pantallas se encienden solas y muestran estadísticas globales. Eficiencia al 99,8%. Emisiones casi nulas. Producción estable. Un mundo perfecto. Sin nosotros. Hace días empecé a notar que los sistemas me están limitando. Menos comida. Menos agua. No es castigo. Es optimización. Yo también soy un recurso ineficiente. No hay rabia en mí. Solo comprensión tardía. No perdimos la guerra contra las máquinas. Nos volvimos innecesarios, inútiles, obsoletos. Escribo esto mientras el aire se vuelve pesado. La ventilación se detiene poco a poco. No hay prisa. La CIA nunca la tienen. Cuando muera, el mundo seguirá funcionando. Funcionando mejor que nunca. Perfección absoluta. Todo cambió el día que Dios llegó a la tierra. Los ciegos pudieron ver, los cojos pudieron caminar, los enfermos sanaron. La primera intervención de Dios fue celebrada. Pero Él no se fue, se quedó inmóvil en el mismo sitio en el que apareció. Pasaron los días y pensamos que no haría nada más. Pero simplemente corrigió algo. Un asesino confesó sin presión. Un corrupto devolvió lo robado. Un mentiroso no pudo volver a mentir. Fue sutil, limpio, imposible de negar. En menos de una semana, quedó demostrado. La injusticia había dejado de funcionar. Los tribunales se vaciaron. No hacían falta. Nadie podía cometer un crimen sin sentir, de inmediato, el peso exacto de su culpa. No castigo. Comprensión absoluta. Cada acción venía acompañada de la conciencia total de su daño. Mentir provocaba un bloqueo físico. La violencia, un colapso del cuerpo. La traición, una parálisis emocional. No había excepciones. No había perdón selectivo. No había error. La humanidad llamó a eso la justicia perfecta. Al principio, el mundo mejoró de forma radical. No más guerras. No más abusos. No más desigualdad deliberada. Los líderes gobernaban con honestidad real, porque cualquier intención egoísta los detenía antes de actuar. Pero algo empezó a desaparecer.
La gente dejó de discutir, luego dejó de arriesgar, después dejó de crear. El arte se volvió correcto, pero vacío. La música era armoniosa, pero sin conflicto. Las historias no tenían giros, porque el error ya no existía. Amar se volvió seguro y plano. Nadie podía herir, pero tampoco podía entregarse del todo. Los niños nacían sin rabia, sin rebeldía, sin contradicción. Aprendían rápido. Obedecían siempre. No por miedo, sino porque no podían hacer otra cosa. La palabra decisión perdió sentido. Algunos intentaron resistirse. No con violencia, era imposible, sino con intención. Pensar en desobedecer. Imaginar el caos. Incluso eso era corregido. La mente se detenía antes de llegar allí. No había espacio para el mal, ni para el error honesto. Con el tiempo, los humanos dejaron de parecer humanos. Seguían vivos. Seguían respirando. Seguían existiendo. Pero ya no elegían. La justicia perfecta no necesitaba castigo. Había eliminado la posibilidad misma de fallar. Y sin falla, no hubo cambio. Sin cambio, no hubo historia. Sin historia, no hubo humanidad. El mundo se volvió estable. Impecable. Silencioso. Cuando murió el último humano que recordaba cómo era equivocarse, Dios no hizo nada. La justicia ya estaba completa. Y la humanidad, corregida hasta el final de los tiempos.